de Mendel. La ley de Mendel o leyes de la herencia de Mendel describe cómo se transmiten ciertos caracteres hereditarios de una generación a otra. Gregor Mendel, a través de experimentos con guisantes, observó patrones regulares, como por ejemplo al cruzar plantas de guisantes con rasgos contrastantes como lo son el alto y el bajo o el amarillo y el verde, surgían proporciones constantes en generaciones sucesivas. Estas leyes explican fenómenos como la dominancia, la segregación y la distribución independiente de los caracteres. Después de ya ser explicada la teoría científica, podemos empezar a identificar, aplicar y justificar cómo el filtro kantiano influye y se relaciona con esta ley. Primero que nada, ¿qué es el filtro kantiano? El filtro kantiano es una forma breve y pedagógica de referirse a cómo, según Kant, la mente humana transforma los datos sensibles en conocimiento. Es la idea de que no conocemos las cosas tal como son en sí, sino tal vez cómo aparecen después de pasar por los dos filtros internos, la sensibilidad y el entendimiento. Comencemos con el análisis. Para empezar a analizar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es identificar los datos sensibles necesarios para la teoría, o en otras palabras, la estética trascendental. Los datos sensibles son las observaciones concretas, color de la semilla, forma, altura de la planta, número de plantas con cada rasgo en F1 y F2, y las proporciones observadas en las repeticiones. Según Kant, por sí solos estos datos brutos no serían ciencia, son intuiciones sensibles, lo que nuestros sentidos captan en espacio y tiempo. Sin las formas a priori, espacio y tiempo no habría datos ordenados, pero aquí ya contamos con observaciones localizadas y repetibles. Ahora que ya identificamos los datos sensibles, debemos explicar cómo el entendimiento aplica categorías para formular la ley, o en otras palabras, la analítica trascendental. Los datos por sí solos no bastan. Para que haya una ley científica, el entendimiento tiene que organizar esos datos mediante categorías. Veamos cómo ocurre esto en el caso de Mendel. Las categorías relevantes y que se aplican a Mendel son la causalidad, la sustancia o unidad, la pluralidad o noción de ley universal y la relación y necesidad. En la causalidad, Mendel interpreta una relación causal. Ciertas unidades, hoy llamadas genes, causan la aparición de rasgos. La categoría de causalidad conecta observación, donde aparece el fenómeno de la semilla amarilla, con la explicación, en la existencia de unidades heredables. Para poder formular una ley, el entendimiento necesita pensar en entidades estables. Mendel lo hace cuando propone que existen unidades fijas de herencia que se conservan a lo largo de las generaciones. No ve solo rasgos cambiantes, piensa en elementos que permanecen, que son como sustancias hereditarias. Al observar patrones constantes y repetibles, se llega a una formulación universal. Por ejemplo, la proporción 3 y 1, que no es un dato único, sino una generalización aplicable a muchos cruces. La ciencia no se conforma con coincidencias. El entendimiento busca relaciones necesarias. Si la estructura del cruce es la misma, entonces el resultado debe repetirse. Para Mendel, si cruzo organismos con la misma combinación de unidades hereditarias, la proporción siempre será la misma. Eso muestra una relación necesaria entre el tipo de cruce y el resultado. Mendel formuló: si cruzo dos heterocigotos, obtengo un homo dominante, y con estos dos mismos heterocigotos obtengo un homo recesivo. Y esta es una explicación por segregación de unidades hereditarias. Veamos un breve ejemplo. Le presentaré a 3 personas. Ella es Alejandra, mi tía por parte materna. Él es Rubén, marido de mi tía Alejandra. Y ella es Macarena, mi prima e hija de Alejandra y Rubén. Pero, ¿qué tienen que ver ellos con el filtro kantiano y la ley de Mendel? Es simple. Es un ejemplo genético que, al igual que los de los guisantes de Mendel, pero es aplicado a algo que todos entendemos, el color de piel. Primero, lo que hacemos es observar los datos. Lo que visualmente se puede ver sobre el color de la piel es que Rubén es moreno, Alejandra tiene la piel clara
y Macarena tiene la piel morena. Es decir, observamos los fenómenos al igual que Mendel miraba el color de los guisantes. O sea, estos son los datos sensibles. Pero ver los datos no basta. Mendel se preguntó, ¿qué causa estas proporciones? ¿Por qué no sale siempre moreno o siempre blanco? Aquí entra el entendimiento, que aplica categorías. En este caso, la categoría clave es la causalidad. O sea, buscamos la causa detrás del rasgo. Entonces, usando el modelo mendeliano, el color moreno sería dominante, que es representado con una A mayúscula, y el color claro sería recesivo, lo que se puede representar con una A minúscula. Si ellos dos tienen el genotipo A mayúscula y A minúscula, Mendel diría que, al combinarse, pueden generar hijos con esta proporción: A mayúscula y A mayúscula, A mayúscula y A minúscula, y A minúscula y A minúscula. Entonces, Macarena sería A mayúscula y A minúscula o 2 A mayúsculas, porque es morena y es un gen heredable del padre, quien tiene el gen dominante. Y como lo explica Mendel, no necesitaba ver los genes directamente. Y como Kant explica, el entendimiento usa categorías para crear la ley que organiza los datos observados. Entonces, los datos que podemos ver son parte de lo sensible. Y la idea de que Alejandra y Rubén sean A mayúscula y A minúscula produce cierta cantidad de posibilidades, lo que es parte del entendimiento. Así es como de simples observaciones se formula una ley científica. Así, la ley de Mendel no surge solo de mirar las plantas, sino de aplicar categorías del entendimiento que ordenan los datos sensibles. Gracias a eso, la observación se transforma en conocimiento científico. Finalmente, llegamos a la conclusión de ¿por qué confiamos en la ley o leyes de Mendel? ¿Qué hace que la ley de Mendel sea confiable? Primero, la reproducibilidad. Por ejemplo, distintos experimentos y laboratorios encuentran los mismos ratios. Segundo, la consistencia con otras observaciones y la explicación causal, es decir, genes, aunque Mendel no los llamó así. Tercero, porque la mente científica organiza los datos en espacio y tiempo y aplica categorías universales. Según Kant, esto es lo que le permite enunciar leyes científicas, es decir, no conocemos el número como son las cosas en sí, pero sí podemos conocer y predecir fenómenos mediante las formas y categorías de nuestra experiencia. En resumen, Mendel transformó observaciones sensibles en una ley científica aplicando categorías del entendimiento. Por eso, su teoría es confiable dentro de su ámbito y sigue siendo fundacional para la genética.